Quisiera invitarte en esta mañana, iglesia, que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que en este momento tú pongas tu mano en tu corazón y me permitas hacer esta oración. Señor, te doy gracias por esta preciosa mañana en tu presencia, adorándote, alabándote. Señor, queremos entregarte nuestras vidas, nuestros corazones en este momento, para que tú hables, para que tú reboses en nosotros, para que tu presencia nos inunde. Señor, tú eres el que sanas, tú eres el que restaura, tú eres el que cambias, tú eres el que haces todas las cosas nuevas. Y te entregamos nuestra vida en esta hora, Señor, nuestros terrenos, nuestros corazones, para que tú hables, para que tú ministres conforme a tu palabra. Y hoy podamos salir de este lugar lleno de tu presencia. Te entregamos este tiempo, Señor, y te adoramos y te alabamos y te exaltamos. En tu nombre maravilloso, Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento en este momento. Salude de lejos, mis hermanos, a sus hermanos. Envíale una sonrisa con distanciamiento. Imagínate la sonrisa de tu hermano, de tu hermana. Amén. Y hoy yo quiero comenzar diciendo algo especial. ¿Sabes cuánto Jesús te ama? Si hay alguien que te ama más de lo que tú imaginas y que ningún otro ser en esta tierra puede amarte tanto, se llama Jesús. Y te ama sobrenaturalmente, más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestras razones, de nuestra comprensión. Jesús te ama. Gracias, Jesús, porque tú eres maravilloso. Y a todos los que me escuchan a través de Facebook, a toda esa audiencia maravillosa que pueda estar conectado hasta ahora, un saludo muy especial de la Casa del Alfarero. Soy el pastor Lemuel y hoy tenemos el privilegio y la gracia del Señor de poder exponer la palabra del Señor. Así que reciben esta mañana hoy, ¿verdad?, esta bendición de escuchar su palabra. Y en esta mañana, hermano, yo quiero compartir un tiempo muy especial. Como ya saben, estamos comenzando una serie titulada Viral. Este es el segundo mensaje de la serie Viral y hoy le titulé Un lugar para Cristo. Un lugar para Cristo. Y hay una dimensión bien importante que nosotros deberíamos considerar cuando estamos estudiando cualquier tipo de estudio que hagamos. Hay una parte muy importante y es la parte de la cultura, la parte del contexto, la parte que nos explica y que nos habla de cómo pensamos, de cómo actuamos, las cosas que hacemos en el diario vivir. Nosotros, ¿verdad?, ya conocemos. Si yo le preguntamos cuál es nuestra cultura, que dígame alguna característica de nuestra cultura, automáticamente tú me vas a decir algo de los puertorriqueños. Casi siempre decimos, válgame, el puertorriqueño es bien fiestero, ¿eh? Le gusta festejar y todo esto. Y en nuestra cultura hay muchas características, muchas cosas que ya nosotros conocemos entre nosotros, que hablamos, que nos reímos. Hay cosas que compartimos a diario acerca de nuestra cultura, y el contexto y la cultura es sumamente importante para entender cómo pensamos, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, cómo vemos las cosas, o sea, la perspectiva que tenemos de las cosas.
del puertorriqueño, de cómo se comporta, de qué cosas le hace reír, qué cosas no le hace reír, cuáles son las costumbres. ¿Ok? Así que estamos en una época, ¿verdad? Estamos en esta transición que es un poco, ¿verdad?, agridulce, vamos a llamar, porque para algunos esta época es de mucha alegría, de mucho fiesta, de poner bombillita, de poner quizás un árbol de Navidad y todo eso, pero lamentablemente para otros no es así. Es un momento que no quisieran estar viviendo ahora mismo. Y es lamentable escuchar esto, ¿verdad?, en nuestros medios. Pero nosotros que estamos aquí y que tenemos una esperanza, y aquellos que están en búsqueda de una esperanza en su vida, Jesús nos puede dar otra manera de pensar, otra forma de actuar en medio de la necesidad, en medio, ¿verdad?, de las circunstancias que estamos viviendo. Así que la importancia de comprender cómo pensamos, cómo actuamos es sumamente importante cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos escudriñando las Escrituras. Es importantísimo porque nosotros aquí los puertorriqueños tenemos una forma de pensar, pero ¿cómo pensaban realmente esta gente por allá del Medio Oriente, de donde se escribió, ¿verdad?, la historia bíblica? Es sumamente importante pensar como ellos para poder comprender qué es lo que está enseñándonos Dios a través de las Escrituras. Así que el contexto y la cultura es sumamente importante. Ahora le hago una pregunta: ¿qué sucedería si nosotros desmontáramos, si deconstruimos todas las ideas o los pensamientos que han llegado a nosotros, que muchas veces han formado una tradición, que han formado una manera de ver las cosas, ¿ok? Muchas veces, ¿verdad?, los medios, la prensa, las noticias, las películas, los libros, todas estas cosas tienen una gran influencia sobre nosotros. Es una información que nos llega y que va moldeándonos, formando nuestra forma de pensar. ¿Ok? Construyendo ideas y cosas que nos dejan saber, bueno, yo llego a una conclusión. Esto es lo que creo acerca de esto. ¿Ok? Así que todo el tiempo estamos consumiendo información, todo el tiempo estamos siendo transformados. Escucha eso, porque por la información cambiamos nuestra manera de pensar por cosas que escuchamos, por formas y maneras en que la gente se comporta. Ahí hablamos de las modas, ¿verdad? Las modas tienen una gran influencia sobre nosotros, lo que llamamos hoy en día la tendencia, ¿ok? Lo que se está moviendo, lo que se está circulando a través de las redes sociales, lo que estamos observando de cómo se comporta la gente ante diferentes temas como la política, la educación, la economía. Así que hablamos de muchos conceptos que nos dejan saber a nosotros, ¿verdad?, cómo se está comportando y cómo está pensando la gente. Esto me trae a memoria, no sé si ustedes recuerdan los primeros libros de estudios sociales. Así que viaje para ese tiempo, yo me acuerdo de esos libritos de estudios sociales donde presentaban, ¿verdad?, toda una imagen acerca del famoso descubrimiento de Puerto Rico. ¿Se acuerdan de eso? El descubrimiento de Puerto Rico, que nos enseñaba toda una imagen. Quisiera que viera una idea de esa imagen que nos muestra ese momento en que Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico. ¿Y se acuerdan de algunas cosas como esta? Aquel es un librito que aparece por allí como un indio, ¿verdad? Un indígena le está entregando como un presente a Cristóbal Colón. Y vemos allá a Cristóbal Colón que se está arrodillando frente al indígena que estaba allí. Aquí vemos todo un escenario gigantesco de cuando ellos llegaron, y vemos incluso hasta los indígenas bien interesados en la información que Cristóbal Colón le estaba dando. Le tenían hasta un libro, wow, y ellos estaban sorprendidos en ese lugar. Pero esto fue lo que te vendieron a ti y lo que me vendieron a mí, para creer que realmente había ocurrido un descubrimiento y que todo esto había sido algo nuevo y sorprendente. Pero la realidad es que fue todo lo opuesto, mis hermanos. Lo que hubo fue una masacre, violaciones. Lamentablemente vinieron a explotar a Puerto Rico y sacarle sus riquezas naturales. Vinieron a hacer una serie de barbaridades, a desculturizar la vida de estos indígenas que estaban ya aquí. Así que vinieron a colonizar, ¿verdad? Y no vinieron a descubrir nada. ¿Ok? Es lamentable, pero nos enseñaban lo contrario en aquellos tiempos. Incluso al día de hoy he escuchado algunas polémicas que se han estado levantando acerca de una estatua que ustedes han visto, ¿verdad?, en la ruta de Islote hacia Barceloneta, Manatí. Una gran estatua, se han pasado por allí, de Cristóbal Colón, sumamente imponente, impresionante, mi hermano. Cuando usted va por allí y ve esa tremenda estatua, uno dice, wow,
Qué cosa más grandiosa. Sin embargo, esto está levantando un poco de polémicas ante la historicidad que ha ocurrido, ¿verdad?, sobre la verdad y cómo este emblema de Cristóbal Colón realmente nos representa algo muy positivo y una realidad, ¿verdad?, a la historia. ¿Ok? Así que eso me traía a memoria, ¿no?, cosas que muchas veces se van implantando desde pequeño en nuestras vidas y que simplemente llegamos a grande creyendo que eso era la verdad. ¿Ok? Así que debemos de escudriñar y debemos de buscar e indagar y saber si las cosas que escuchamos, leemos, vemos, son la verdad. Había un hombre que se llamaba Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, se lo quiero presentar por aquí. Ese hombre que usted ve por ahí, que exactamente se ve con una rectitud y firmeza, ahí está dando tremendo discurso. Ese hombre era un general dentro del grupo de los nazis, para el tiempo de los nazis. ¿Sabe que este hombre tenía una gran influencia sobre el pueblo alemán? A tal manera que cuando estaban perdiendo la guerra, los alemanes nazis, cuenta la historia que este hombre se paraba a dar tremendos discursos. Unos discursos tan potentes, movía las promociones, movía la prensa, movía medio mundo para que la ciudad y la gente creyera que realmente los alemanes iban a tener la victoria. Pero no fue así. Sin embargo, muchos de los que estaban allí comenzaron a creer y se llevó a mucha gente creyendo. ¿Sabe por qué? Porque él creía en una frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Escuchen eso. Y esto nosotros lo podemos aplicar a muchos ámbitos de la vida. Lo podemos aplicar a la política. Lo podemos aplicar a la educación, lo podemos aplicar al comercio. ¿Cuántos comerciantes no te han vendido, verdad? O te han repetido una cosa tras otra, para que tú no preguntes y tú no indagues y tú no busques. Aunque es un poco difícil leer las letrecitas chiquitas esas que aparecen. ¿Cuántos han leído esas letrecitas chiquitas que aparecen debajo de los contratos y todo eso? Los que han hecho una hipoteca y han tenido que llenar un cuestionario así de gordo, con 20 firmas. Uno dice: ¿quién se va a poner ahora a leer esas cosas? Tú lo que quieres es tu casa y tú lo que quieres son tus cosas. Y se va a poner uno a leer esa lista tan grande. Pero muchas firmas y todo aquello. Así que este hombre creía, y esa era la filosofía: una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en una verdad. Hubo otro hombre que se llamaba Leon Festinger, psicólogo experimental, profesor e investigador. Dijo que cuando una creencia sólida entra en conflicto con una realidad que demuestra lo contrario, experimentaremos una disonancia cognitiva. ¿Sabe qué es una disonancia cognitiva? En palabras cortas, una creencia puesta en contradicción. Algo que tú creías y que vinieron y te trajeron una contradicción a lo que tú creías. Pero no simplemente una opinión. Demostraron argumentos, base, hecho, historia, fundamento, cultura, aquello allá. Y de momento tú te encuentras ante ese choque de lo que ya yo había construido en mi mente y ahora está viéndose, ¿cómo se llama?, confrontado con unas realidades. Esto ocurrió con este hombre que es un teorizante, donde él y sus colegas deciden hacer una investigación tras una profecía que surge en un momento dado en una secta, donde ellos indicaban que unos alienígenas habían descendido y le habían enviado un mensaje de que venía el juicio final y que iban a destruir la humanidad. Y que los únicos fieles, que eran ellos, por supuesto, iban a ser salvos. Ante esta situación que se había levantado, Festinger dijo: bueno, ahora es el momento de nosotros hacer la investigación y comprobar la resonancia cognitiva. ¿Por qué pasó? Pues simplemente pasó la fecha y no se cumplió el juicio final. Entonces Festinger dijo: vamos para allá. Envió a sus colegas y fueron entonces a entrevistar a varios de los miembros de esta secta. ¿Y saben lo que le dijeron los miembros de esta secta? Fíjese, a momentos antes de llegar el juicio final, un mensaje fue enviado a nosotros diciendo de que por causa de la fidelidad y la entrega de todos ustedes, los de la secta, ellos habían desistido de venir a destruir el mundo.
Esto impresionó tanto, ¿verdad?, a los investigadores, que incluso ellos, dicen los investigadores, que ellos incluso solidificaron más su fe. O sea, se pusieron más fuertes en la fe por haber recibido ese mensaje, según ellos, y que todo había ocurrido. Es increíble, pero Festinger dijo algo, una conclusión a la cual llegó, dice, concluyó que la disonancia cognitiva, o al menos su evitación, hace muy poco probable que una persona con una firme convicción cambie de opinión ante hechos que lo contradigan. Es inmune a las pruebas y a la argumentación racional. Como explica Festinger, si le decimos que no estamos de acuerdo, se aleja. Si le mostramos hechos y cifras, duda de las fuentes. Y si apelamos a la lógica, no le entiende. ¡Wow! Así que este hombre habló algo, ¿verdad?, dentro de su teoría muy racional, ¿ok?, de que cuando somos confrontados con una creencia que hemos tenido por largo tiempo, pues, o si no lo queremos aceptar, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos alejamos, simplemente. O, pues, si lo que tú me estás diciendo, ¿verdad?, tiene muchos datos y muchos hechos, pues tú me entiendes, yo voy a decir, ¿y de dónde tú sacaste esos datos? ¿De dónde tú sacaste esa información? Y comienza a dudar, ¿ok?, de esa información y todo eso. Así que va a utilizar todos los medios para que no se cambie. ¿Por qué? Porque tiene una fuerte convicción de lo que ha creído. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor? Simplemente una introducción de que nosotros creemos, pero muchas veces simplemente creemos y no sabemos por qué creemos. Pero sí hay algo racional, porque todo concepto y toda palabra tiene una definición. Usted tiene que razonar. ¿O usted viene a la iglesia sin razonar? Dígame algo. Venimos a la iglesia porque razonamos. ¿Razonamos qué? Que hay un Salvador que vino a este mundo llamado Jesucristo, que nació un día, que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y que su plan y su misión y su propósito se cumplió. Y hay historia y evidencia para eso, mis hermanos, que es lo más poderoso y maravilloso. No estamos contando aquí fábulas, historias, ideas de antaño. No, estamos hablando de historia, de hechos, de datos. La Biblia dice que hubieron más de 500 y pico de personas que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Lo que pasa es que eso no se habla en las universidades, ni por ahí, ni en otros lugares, porque eso no les interesa, no creen en eso. Pero sí creen en Sócrates, sí creen en ¿verdad?, en todos estos filósofos griegos, sí creen y los usan como base para los estudios humanistas y todo esto. ¡Wow! Pero no hablan de Jesucristo, el dador de la vida, de los hechos históricos de Jesucristo y de cómo Él vino con una misión, un propósito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es maravilloso. Y quiero utilizar como verso base el libro de Lucas. Y lo podemos ver, todos estos versículos bíblicos los vamos a tener aquí en pantalla, ¿ok? Y hablamos, ¿verdad?, de esa idea de la resonancia cognitiva. Espero que la hayamos entendido. Ok, vamos a pasar a Lucas capítulo 2, verso 7. Lucas capítulo 2, verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Y está hablando de María. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y como dije anteriormente, hoy día las películas y las tradiciones, todo esto también son parte de nuestra formación, de la formación de ideas en nuestra mente, y simplemente nosotros lo rechazamos o lo aceptamos, ¿ok? Y al pasar mucho tiempo, la mayoría de nosotros aceptamos las tradiciones, las formas de pensar y las ideas que se han levantado a través de los tiempos, ¿ok? Pero queremos hacernos la pregunta si esto está acorde con la historia, ¿ok?, y con los datos y con la cultura de la Biblia. Y para eso quiero presentar dos versículos bíblicos. Uno de ellos aparece en Levítico capítulo 19, 34, para que comencemos a adentrarnos un poco en qué realmente era lo que dirigía a los judíos, al pueblo de Israel, cuáles eran aquellas bases
que le daban a ellos, ¿verdad?, una forma de vida y cómo debían conducirse con ellos. Mira lo que dice Levítico capítulo 19, verso 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10:19 dice: Él ama al inmigrante que habita contigo y le da comida y ropa. Entonces tú también debes amar al inmigrante porque fuiste inmigrante en la tierra de Egipto. Ya estamos planteando algo que se le dio en la ley de Moisés al pueblo de Israel, y estamos diciendo que por esta ley ustedes se van a dejar guiar y llevar. Así que era una práctica común, para los judíos que llevar a cabo un recibimiento, de estas personas que eran extranjeros, estas personas que eran viajeros, emigrantes, como queramos llamarlo, que pasaban y que era su costumbre recibir en sus casas. Habiendo dicho esto y adentrándonos un poco sobre cómo eran las cosas, quiero entonces hablarle un poco de este contexto cultural del Medio Oriente para que nosotros entonces entendamos entonces cómo nosotros aplicamos eso al día de hoy. Bueno, primero vamos a ver cómo pensamos, porque acuérdense que la palabra fue escrita, hubieron unos primeros oyentes y esos primeros oyentes comenzaron a pasar esa palabra entre unos y otros, y dentro de esas comunicaciones, usted sabe la dinámica que nosotros hemos hecho muchas veces, donde ponemos quizás algunas 10 personas o una fila bien larga, ¿verdad? Y le decimos a uno, al primero de acá, un secreto al oído. Mira, que y cuando llegamos allá, al final, ¿qué pasó? El mensaje como que le hicieron así, ¿verdad? Lo estiraron tanto que vino a terminar allá de otro color, de otra forma, de otro tamaño. ¿Ok? Y esto puede pasar en la historia a través de los datos, la información, todo lo que recibimos. Sí, puede pasar. Claro está, la palabra de Dios ha sido preservada maravillosamente por la obra de Dios. No estamos hablando aquí entre seres humanos. Estamos hablando entre el Hacedor, que supo poner cada partícula, microorganismo, cada espacio medible entre una cosa y otra de esa naturaleza preciosa que tú todos los días cuando te levantas y observas dices: wow, qué precioso es Dios. Así que estamos hablando del Dios maravilloso que sabe hacer las cosas en un orden perfecto y que no se equivoca, aunque los hombres han querido, ¿qué? Han querido estorbar la obra de Dios, han querido callar la obra de Dios y los hechos maravillosos de Dios. Pero nunca va a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entendiendo esto de las ordenanzas, vamos entonces configurando la mente de estas personas de Medio Oriente. Y entonces hablamos de otro asunto importante, y es la hospitalidad. Dile que está a tu lado: hospitalidad, hospitalidad. ¿Has escuchado esa palabra anteriormente? Yo creo que si le pregunto a un puertorriqueño qué es hospitalidad, no sé si me equivoque, ¿verdad? Voy a dar quizá algún ejemplo. Yo diría, bueno, hospitalidad es pues invitar a alguien a mi casa, ¿verdad? Tratarlo bien, quizás darle algo de comer, ofrecerle algo, un juguito, ¿verdad? Aquí por lo menos puertorriqueño, quiere Coca-Cola, quiere un café, ¿ok? Así que hospitalidad en nosotros, ¿ok? Tiene algunos detalles, pero no son muy grandiosos que digamos. Son detalles, digamos, de horas, ¿verdad? Casi siempre una persona que va a tu casa, aquello, no se acostumbra aquí por lo menos. Bueno, yo que llevo todos estos años aquí en Puerto Rico, no sé usted, no se acostumbra a que la gente se quede en su casa. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la gente no se queda en mi casa? Es la verdad, no se queda realmente en mi casa. Así es nuestra cultura. Yo no te visito y encuentro allá, adiós fulano, ¿qué tú haces aquí? Chacho, me quedé anoche aquí un rato hablando con esta gente, la ha pasado más bien. Me parecería como que bien raro. Yo, ¿qué es eso? ¿Ok? Pero la hospitalidad en la mente judía es diferente a la nuestra, porque está basada en el texto anterior que leímos, ¿ok? De acoger. La hospitalidad en la cultura del Medio Oriente se considera sagrada y un deber. Escuchen eso.
el deber de acoger, de alimentar, de alojar, de proteger a ese viajero extranjero que va pasando. Allá la costumbre es que hay una persona que viaja de lugar a otro, caminaban mucho, incluso hasta el día de hoy, tú los ves siempre, hasta cuando los graban y todo por allá, siempre están caminando. Tú no ves vehículos como aquí en Puerto Rico, que eso es carro va y carro viene. ¿Cuántos han estado 10 minutos tratando de salir de la iglesia? Hermano, yo he estado ahí, te digo que casi, yo no sé si 10 minutos ahí espetado. Entonces tú estás, y de frena, de momento, tacho, yo me he metido casi hasta la mitad dándole para atrás. Al carro. No te dejan salir de tanto carro. Pero en nuestra cultura pues ya vemos todo ese conglomerado. Si va a Santo Domingo usted ve un montón de las motoconchos que le llaman, las motoritas, por todos lados cientos de motoritas. Pero allá todo el mundo acostumbra a caminar, por eso es que habla mucho la Biblia de las sandalias, de que si se llenan de polvo los pies y caminan de aquí para allá. Las historias bíblicas de Jesucristo, viajaban de un lado para otro, un día caminando, ¡wow! Caminaban más que Raymond Arrieta. Definitivo. Así que, ¿verdad? Entonces, esto en la cultura de la hospitalidad era bien recibido y de buena voluntad a las personas en su casa. Una persona llegaba, mira esto, un viajero desconocido, llegaba y esta es la puerta de tu casa, y el viajero llegaba hasta aquí está la puerta de tu casa y llamaba. No sé qué decía. Buenas tardes, o buen día. Buenos días. En nuestra cultura los que dicen buenos días así en la puerta o por ahí cerca como que todavía están ahí. Ya se fueron. Quédese callado. Oye, ya ustedes saben. Y ustedes saben de eso. Eso ya es cultural, es tradicional aquí en Puerto Rico. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Ese viajero que viene allá se para y quizás dice buenos días, buenas noches, no sé a qué hora, a cualquier hora del día. Cuando pasara por allí el viajero, se paraba en el umbral de la puerta y esperaban que le abrieran la puerta. Si la persona que estaba dentro escuchaba la voz del que estaba afuera y decidía abrir la puerta, entonces se encontraba con fulano o fulana allí y entonces le hacía pasar. La costumbre en el Medio Oriente era que abrieran la puerta, ¿ok? Y que le dejaran pasar al pobre viajero, ¿ok? Pero en nuestra cultura no es así. Porque en nuestra cultura, si alguien, en primer lugar, nadie viaja como estamos hablando a pie y pasa por tu casa y quiere quedarse en tu casa y tú le recibes, mucho menos a un extraño que tú no conoces. Muchos de nosotros no le damos incluso pon a personas porque simplemente es un extraño. Y como es en nuestra cultura y decimos, ay, si yo le llego a dar pon a fulano y es un psycho. Yo le di pon a uno que estaba por allá en Arecibo una vez. Y estaba por allí pidiendo así pon. Y yo había comprado una comida y unas cosas. Y entonces pues yo dije, pues aquí es el momento. Y le di pon al don. Y de momento salgo y ¿tiene hambre? Oh, man. Pues mira, tengo ahí un combo ahí que acabo de comprar. ¿Te lo come? Sí. Se lo di. Y lo tenía aguantadito. Parece, bueno, hay personas que comen frente a otros, otros que no, otros van en el carro, esperan a la casa, ok, como fuera, pero él tenía allí bien agarrado el combo por la mano. Y de momento le digo, oye, ¿tú sabes qué? Tengo un Hershey Pie ahí. Un Hershey Pie. Y entonces, ¿te gustan? Ahí está el Hershey Pie, chévere. Entonces ya fulano como que, porque es que no estamos acostumbrados a ser que muy dadivosos y atentos y serviciales y cubrir y cuidar, ¿verdad? Y entonces la persona como que me veía medio raro. Usted dice, el psycho, yo creo que le tengo miedo a este tipo que me dio, el extraño a mí, tenía miedo. ¿Ok? Sí, porque cuando nos comportamos de manera que no son muy acostumbradas, la gente como que... Y en Puerto Rico, que todo lo que tú hagas que sea bueno, la gente está pensando que tú tienes una intención. Escucha eso, una intención. Y muchas veces no es muy positiva que digamos. La intención. Tú decides darle una ofrenda a alguien y bueno, pues, okay,
me habrá dado esa ofrenda? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedió? O sea, puede haber muchas cosas que vienen mal intencionadas y otras bien intencionadas. ¿Ve? Pero la cuestión fue que lo llevé hasta su casa en el Jurutungo, que yo no sabía dónde era, pero me atreví a llevarlo hasta su casa en el Jurutungo, hermano. Y eso él me decía por aquí, por aquí, por allá, por allá. Y llegué hasta allá, hasta su casa. Y lo dejé en la puerta de la casa. Y cuando el hombre se despidió de mí, él estaba como atónito. Me miraba así. Muchas gracias. Me dio un agradecimiento. Y yo lo dejé. No le digo, ¿verdad?, que me sentía un poquito tenso en el proceso de llevarlo, porque era un extraño para mí. Ahora, en la cultura que estamos hablando de la Biblia, mire esto, hospitalitario en griego, mira lo que significa, filoxenos. ¿Y sabe lo que significa en griego filoxenos? Amigo de los extraños. Amigo de los extraños. Y hospitalidad es filoxenia y significa amor a los extraños. O sea que lo que estamos hablando es que la mentalidad de la cultura que nosotros leímos tiene en su mente de que la hospitalidad no solamente es algo sagrado, un deber, sino que yo tengo que darle mi amor a una persona que es extraña. Yo tengo que darle mi amor a una persona como si fuera mi amigo que no conozco. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Y vemos una forma así. Por eso es que muchas veces nosotros no encajamos con las cosas que come fulano en otro país. ¿Sabe que a mí hay otro? En República Dominicana no se comen las panas. Ellos dicen que eso es comida como de cerdo, de puerco. Y hace unos años atrás recuerdo un hermano que vino de allá, estaba cenando en la casa de fulano de tal, y allí le sirvieron un plato de viandas rico y suculento como lo preparamos nosotros los puertorriqueños, con bacalao, aceite, de todo, y allí habían tremendos rajas de pana en aquel plato, y tú veías aquí el hermano que se chupaba 1, 2, 3, 4, 5 dedos, y decía, qué cosa más rica eso, y al final le dañaron la conciencia. Cuando él, pero claro, no fue intencionado, el hermano preguntó, oye, pero qué cosa más rica es eso, esto que está aquí, y blanditito. Oh, María, qué rico. ¿Qué es eso? Pues eso es pana. ¿Qué? Yo he comido comida de puerco. Hermano, la mente es algo que se va formando. Se llama cognición, son procesos que ocurren dentro de nosotros, en nuestra mente, y se van construyendo ideas, pensamientos, cosas que van configurando nuestra manera de ser por lo que creemos. Así que el hermano estaba allí diciendo que deliciosa esas viandas. Así que la hospitalidad es un concepto bien arraigado a esta cultura y tiene que ver con ese amor a los extraños. Yo no tengo que conocerte para recibirte en mi casa, para cobijarte, para darte alimento, para cuidarte, para servirte. La persona que se le abría y que era invitada a subir a su cuarto, a su casa, y cenaba con él, era un gesto y una forma de atar una relación amistosa profunda. Escucha eso. Eso lo que hacía era un símbolo, era una manera de decir, ahora tú y yo vamos a tener una relación aquí. Nos vamos a conocer, me vas a conocer, vas a dormir en mi casa, vas a saber cómo soy aquí. ¿Ves? Eso representaba y estaba dentro de la hospitalidad de esta persona. Ahora, aparece una palabra bien interesante aquí, en el texto anterior de Lucas, capítulo 2, que leímos ahorita, y decía que no había lugar donde, en el mesón. Yo busqué la palabra mesón en griego y significa sándwich de pavo. Bueno, los que han comido en mesón, de verdad que yo lo disfruto, mis hermanos. Es bueno, sí, es bueno. Ok, anuncio no pagado, vamos a echarlo hacia un lado. Ok, la palabra mesón, escucha bien, fue traducida en un momento como posada.
Pero la posada era un término utilizado que no tenía no muy buena fama para describir ese lugar llamado mesón. Porque aquí en Puerto Rico te hablan de hoteles, ¿verdad? Y tú dices, un hotel, que sí, tantas estrellas, que sí, tanto esto, aquello, lo otro. Pero la realidad es que cuando te hablan de un motel, un motel, ay, ¿quién se queda ahí? Ay, no. O sea, tiene como una mala reputación, como una mala fama. Pero déjeme decirle, hay moteles bien lindos. Aquí en el que le llaman el Motel El Castillo que ya no es motel, yo creo que eso es hotel. Eso cambió de motel a hotel. O yo no sé si tiene un motel al lado, en la parte de atrás, o yo no sé qué. No sé. A ver, te pregunto, a ver. Sí. Mira, sí, no, y está bien bonito, si no lo han visto, ¿verdad? También yo fui una vez ahí a grabar unas cosas de un drama aquí y con Juni. Y fuimos allí y digo, oye, bien bonito aquello allí, lo habían arreglado, todo eso bien chulo. Ok, pero la cuestión es que el motel como que no tiene... La posada era algo así, o vamos a decir que la posada estaba más ubicada con frecuencia en lugares de mayor circulación de personas o viajeros. Así que debía de estar mayormente en avenidas, por decirlo así. Allá no lo vamos a llamar avenidas, pero sí lugares de frecuencia de viajeros que pasaban por allí, hacia Roma, aquel otro lugar. Así que cuando buscamos bien y profundamente lo que significa la palabra, encontramos una palabra que es la que se utilizó originalmente para el mesón en el griego. Recuerden que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, ¿ok? Así que vamos a buscar en base a ese griego. Y mira lo que decía, kataluma. Esa es la palabra, kataluma. ¿Sabe lo que significa kataluma? Una palabra traducida después de lo que era posada, kataluma. Describe un lugar para descansar usualmente como un cuarto de huéspedes. Escucha eso, un cuarto de huéspedes. Así que cuando hablamos que no había lugar, era que no había lugar ¿dónde? En un establo. ¿Dónde? En el lugar de huéspedes. Escucha bien, en el cuarto de huéspedes. Y vamos a ir un momentito a ver Lucas capítulo 2, versos 4 al 6. Porque esto tiene que ver con algo muy importante. Donde las películas muchas veces exponen una idea, una falsa idea, de qué fue lo que ocurrió. El otro día estaba buscando, por cierto, la película Natividad. ¿La vieron? Natividad. Una película bien bonita, preciosa película. Pero hay una parte específicamente que es la parte donde ocurre este hecho de Lucas, donde ella está embarazada, donde va a tener el hijo y todo esto. Y presentan a José corriendo como un loco. No recuerdo muy bien si era de día, creo que era atardecer o casi de noche. Y lo presentan a él corriendo con María. María estaba empezando a quejarse en el burrito y José sale corriendo a tocar las puertas y nadie le abre. Y vuelve acá a otra puerta y nadie le abre. Y José diciendo unas palabras ahí de que mi esposa va a dar a luz, mi esposa va a dar a luz. Y vemos a un José desesperado que está buscando un lugar para que su esposa dé a luz. De pronto María se queja. ¡Ay! Y por lo menos aquí las mujeres que han estado embarazadas y los esposos que cuando escuchan ese quejo de pronto, como que de pronto viene una alarma, ¿no? Entonces dice, es momento. Y el hombre automáticamente quizás se llena de ansiedad diciendo, válgame, espérate, que aquí está rompe. Antes era que si rompía fuente, pues ya ahí tú tienes que salir a 65 millas en zona de 45 para llegar al hospital, porque algo va a suceder, se le sale el bebé. Entonces vemos ahí a un José desesperado que, ay, aquí va a parir la mujer mía, y tocando las puertas y nadie le abre. Y entonces había uno que hacía así. Ese, no sé si era judío, era puertorriqueño, ¿qué era? ¿Verdad? Entonces vemos cómo las películas disfrazan todo esto, ¿no? Y lo sacan de la realidad de cómo realmente se comporta la gente y cómo piensa la gente en esta cultura. ¿Ok? Entonces vemos corriendo, pero mira este verso bíblico.
que nos aclara, el mismo versículo nos dice claramente lo que había pasado. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, ok, así que se fue por ahí para abajo a pie, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Entonces, por cuanto era de la casa y familia de David, así que él era descendencia de David el rey. ¿Quién conocía a David el rey? Allí. ¿Ah? Generaciones después de generaciones conocían a David. Somos nosotros que cuántas generaciones han pasado y predicamos de David. Hablamos de David. Imagínate la propia cultura y la propia gente descendientes de David. Así que él era un descendiente de David. Dime tú, ¿a dónde yo llevaría a mi esposa? Si está pasando una situación, ¿a dónde mejor yo la llevaría? ¿A casa de quién? De un familiar. Eso es lo primero que tú piensas, el núcleo primario, ¿ok? O la familia extendida. Ahí es que yo la llevaría. Yo no pensaría otra cosa como, vamos a tirarnos por aquí, a ver a dónde nos lleva la vida, sin destino. Así que vemos un José que era de la descendencia de David, que sabía para dónde iba, para Belén. Y en Belén, allí dice que iba a ser la familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y este es el versículo clave. Y aconteció que estando ellos, ¿dónde? Allí. ¿Estaban allí o no estaban allí? Estaban allí, dice la Biblia. Estaban allí. Se cumplieron, ¿dónde? Allí. Allí se cumplieron, ¿qué? Los días de alumbramiento. O sea, no fue que encontramos a un José desesperado y loco. ¡Ay, aquí va a parir la... No, la Biblia dice que se encontraban ya allí. Estaban allí. Y no tan solo eso. Dice, y se cumplieron, futuro, los días de su alumbramiento. O sea, que ella había sido, o ellos habían sido, hospedados. La Biblia dice claro. Todo el mundo, ¿verdad? Con este escenario se queda como que, pues, llegó y allá lo metieron en un establo lleno de heno. Hay animales. Allí está el bebé. Un lugar allá escondido, solitario. De momento aparecen por allí unos pastorcitos que no eran considerados la gran cosa en la sociedad. Eran unos campesinos que aparecieron por allí. No eran ni gobernantes, ni líderes, ni portavoces de comunidades, ni nada de estas cosas. Aparecieron por allí porque habían recibido, ¿verdad?, un mensaje. Y aparecieron por allí y presentan este escenario tan solo, con estos pastores, María y José, un bebé, después en un lugar tan maloliente como un establo. Y entonces ustedes estarán chocando y diciendo, pero ven acá, pero espérate, tienen que ir a un establo, si había un pesebre. Les voy a hablar acerca de eso. Había un pesebre, que es lo único que nos queda como argumento para decir, pues fue un establo. No, yo quiero hablarle acerca de eso. Entonces dice la Biblia que había un alojamiento. Entonces, en otras palabras, con este versículo bíblico aclaramos eso y podemos atarlo claramente a Lucas capítulo 2 versos 4 al 6. ¿Okay? Otra parte importante es que cuando una mujer estaba de parto, y mucho más en las culturas campesinas, es como cuando nosotros hablábamos aquí que antes en nuestros abuelos acostumbraban no a ser tan serviciales y a servirte que si algo de comer. Yo recuerdo una señora que vivía cerca de mi casa cuando yo era pequeño, ya tenía para ese tiempo, ya tenía yo no sé, como 90 años. Una señora fuerte, bien mayor, pero fuerte. Y cuando yo entraba a la casa, rápido me daba un calentón en la frente. Y es que ella en la misma casa tenía un fogón. Tenía un fogón. Y aquella señora salía de allí como si nada, contenta. Y yo decía, ¿cómo está acostumbrado, verdad, las personas a vivir en ese ambiente como que tan caluroso? Y ella con ese fogón y tú pasaba y se escuchaban los estrellidos de las maderas en el piso. Y la señora salía con esa amabilidad y me decía, mira, ¿quieres una galleta? Me decía. No una galleta, un pescozón, hermano. Una galleta con mantequilla, una galleta. Y se metía para allá atrás y sacaba una galleta esporzada de esa y me la daba. Y yo siempre me acordaba como chiquito cuando iba allí que la señora, ¿verdad?, venía y me decía, ¿quiere una galleta? Y me daba la galleta.
Y tú ves esas personas de antes que tenían un trato, ¿verdad? Muy diferente. El trato ha ido cambiando, ¿no? De tiempo en tiempo. Las cosas han ido evolucionando. Ya no vemos ciertos tratos, ciertas cosas como era antes. Pero el parto en los tiempos antiguos, que incluso el día de hoy eso se ha actualizado, cuando usted habla de las parteras profesionales, ¿ha escuchado de eso? Las parteras profesionales hoy en día, wow, en Estados Unidos, y son bien remuneradas, donde la mujer puede dar a luz su hijo en su propia casa. ¿Ok? Y tienen un trato y una especialidad y unos conocimientos. ¿Ok? En el tiempo antiguo habían parteras también. Y cuando eran comunidades campesinas, existía muchas parteras, porque toda la gente que vivía por allí, que iban a dar a luz, venían las parteras, visitaban el hogar y allí entonces se llenaba aquello de mujeres. Ay, yo me imagino el séquito de mujeres para la casa de fulana de tal, porque fulana de tal va a tener un bebé. Y vamos para allá. Y entonces era el grupo que atendía o que le ayudaba a la partera. Así que iban entonces a aquel lugar y atendían a fulano de tal que tenía el parto. Así que el lugar debía ser un lugar que se supone que fuese espacioso. ¿Para qué? Para recibir a una partera que atendiera el parto y más los que le ayudaban. Recuerda que ellos también preparaban su agua caliente para limpiar, tenían sus toallas, las ropas, sus cosas. No estamos hablando de una persona que, incivilizada, que no tenían, no, había una atención. Y los hombres esperaban entonces aparte, en otro lugar, y como hacemos nosotros acá, ¿verdad? Nos vamos para otro lado y pegamos acá a hacer nuestros chistes, a hablar, mientras allá estaban las mujeres, no sé, cocinando y haciendo, pero en este caso eran parteras que estaban allí atendiendo el parto y ellos esperando por el bebé. Siempre recuerdo cuando tuve a Micaela, que tenía la batita esa bien charra que le dan a uno. Esa es la batita esa bien charra, con el gorrito ese así bien charro. Y uno se para así con un bobolón en una esquina a mirar a todo el mundo. Con la batita esa de cartón, Yo creía que se había que quitarse toda la ropa para ponérsela. Pues yo me quité toda la ropa y me la puse, me fui a caminar. No, hermano, no. Eso lo hacen, pero va a operar a uno, esas cosas. Ok. La cuestión es que yo pues me puse la batita, los zapatitos que vienen ahora, unos zapatitos, ¿verdad? Así de esa bolsita. Son así azules como la mascarilla de Roberto. ¿Ok? Y me la puse, estoy allí esperando así, espera. Yo veía que pasaba a ver si un doctor para allá. Yo, pues, ¿cuándo me van a dar el aviso? Y espera. Yo, Dios mío, pero yo ¿soy evidente o no soy evidente? Estoy aquí con esta charrería encima. Mírenme. Pero como ya estoy acostumbrado, ¿no? Están en ese mismo grupo de esa gente que así todos los días están para arriba y para abajo, vestidos así. Pues yo era uno más. Yo no sé, me reconocía, yo vine en una, chacho, me quité así. No sé, me quité la cosita esa, a ver si me veía, no sé. La cuestión es que el doctor ya había operado a Natalia, o sea, ya había sacado el bebé. Y exactamente cuando a mí me avisaron que yo, ¿cómo va a ser? Ya nací, yo salí corriendo y entonces abrí las puertas y cuando abrí la puerta tenía a Micaela así, guindando de una pata. Mi hija, ¿qué hace este? Agarrándolo de una pata como un pollo. Yo no sé si es que lo sacan así, ¿verdad? Pero lo tenía así, la cogí en pleno acto. Y rápido la enderezó así de esto y yo, ¿qué pasó? Ay, ya nació esto, tacho, tú llegas a ver. No te avisaron. Y yo, en un momento tan importante de mi vida, y no me avisan. Me ignoraron allí. Creyeron que yo era parte de los doctores, yo no sé qué, de los enfermeros. Mira, pero pues me quedé con la ilusión de saber cómo se veía ese momento, esa fotografía, de que mi hija estaba, en vez de boca abajo así, estaba mirando para arriba, con los ojos abiertos y así. Arriba, ahí en la panza de mi esposa. Eso fue lo que me costó el doctor, ¿no? ¿Ok? Mis hijas eran un poco inquietas y no tomaban la posición correcta para salirse, que querían quedar flotando ahí adentro, jugando allá adentro. ¿Ok? Pero entonces esa experiencia, ¿no? La tuve y el parto era bien atendido en esta cultura y necesitaban un espacio para atenderlo, así que el lugar no era suficiente espacioso para atender el parto. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente que se quedaba en las casas, esa gente que se quedaba en el cuarto de huéspedes. Escucha,
en el cuarto de huéspedes. Los viajeros que iban y venían se quedaban en el cuarto de huéspedes. Entonces esos viajeros y esa gente que se le daban una atención, imagínate si iba una mujer embarazada y que iba a estar en el cuarto de huéspedes y no cabía su esposo, ni el niño, ni ella, porque la mayoría de las veces eran viajeros caudulados que iban todo el tiempo llevando sus paquetes y nada más ellos viajaban, subían y bajaban, no eran familias que llegaban a quedarse en los cuartos de huéspedes. Así que entonces lo que ocurrió fue, y para que nosotros podamos entender qué es lo que estaba ocurriendo, es que ellos habían sido hospedados y entonces en ese lugar, por María estar embarazada, y esto nada más se llama decencia, digo yo, que yo creo que usted también lo haría o le ha pasado a usted. No ha ido a un lugar que ha viajado fuera de Puerto Rico y va a aquel lugar y fulano le dicen y le ofrecen, le voy a dar, mira, quédate aquí en este cuarto, porque el cuarto es mucho más cómodo, espacioso. El cuarto es mucho, ¿ok? Y eso, vamos a hablar un poco más de decencia, vamos a hablar un poco más de trato especial, un trato sagrado, un deber, algo muy arraigado, porque Dios tiene todo alineado en la vida nuestra. Dios tiene todo en un curso delineado, pero nosotros somos los que muchas veces tomamos otro curso. Muchas veces estamos bajando y subiendo cuestas innecesariamente, hermanos. Subiendo, bajando cuestas, tomando rutas alternativas. Muchas veces estamos cegándonos de los planes y los propósitos de Dios. Para algunos es el temor y el miedo, para algunos es el fracaso de unas cosas, para otros es la situación de no ser respetado o de tener los méritos necesarios, para otros hay diferentes causas por las cuales las personas se salen del curso y del plan de Dios. Hay diferentes ideas en nuestra mente que nos sacan muchas veces del curso del plan de Dios. Cosas que se instalan porque estamos consumiendo demasiada información que muchas veces es innecesaria. Sí, porque usted lee el periódico, pero es innecesario leerlo y todo el día aquí y llenarte de toda esa mala información, como hablaba el pastor hace unos días atrás. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer una revisión de cómo Dios alinea sus planes con nosotros. Y podemos verlo a través de esta historia maravillosa, donde estamos deconstruyendo un montón de ideas que se quedaron quizás en un momento ahí en el tintero. Y decimos, espérate, eso es lo que me enseñaron a mí, es lo que yo creía. O quizás podemos decir, bueno, yo nunca lo había visto de esa manera. Yo simplemente, puse en casa por tradición el pequeño establo. El establito con ahí las personitas que están allí, el becerrito era un becerrito, ya hoy en día le ponen hasta yeguas y todas esas cosas, como lo modernizan, le ponen otros animales y todas esas cosas, y todo bien bonito. Yo no sé si ahora tienen lucecitas y cosas, donde está el nacimiento, Sí. Todo se convirtió en una tradición, todo se convirtió en una neblina de un momento tan especial y reservado por Dios para que viniera a nacer el Salvador del mundo. Algo que cambió la historia del mundo, pero que fue filtrándose poco a poco, porque ustedes saben que la historia cuenta que Herodes estaba detrás para matar a ese que iba a venir, a ese Salvador. Pero entonces, desde el principio vemos el ataque, vemos el plan del enemigo para tratar de sacar de la escena esto que está sucediendo. El Salvador ya llegó, está en Belén, la profecía se cumplió y ahora va a dar a luz María la bienaventurada. ¡Wow! Entonces hay algo poderoso como otro detalle que creo que lo mencioné ahorita, que era el descendiente. Y como José era descendiente de David, en la cultura del Medio Oriente, todas las personas que son descendientes son tratadas con gran respeto. Así que era ilógico pensar que los pastores llegaran allí y vieran a un José como un loco, una mujer asustada, un lugar maloliente, terrible. ¡Wow! ¿Qué es este lugar? Y que aquellos pastores simplemente por un granito de decencia le dijeran, venga acá. ¿Qué hacen ustedes aquí? Vengan a mi casa y quédense en mi casa, porque este no es el lugar apropiado.
No estamos hablando no es que Jesús se merecía un lugar de grandeza, no estamos hablando de eso. Es que Jesús se merecía un mejor lugar. No, escuche bien, es simplemente para entender cómo pensaba esta gente, qué sucedía en la historia, qué hicieron esta gente y cómo rompe toda esa estructura que nos han llevado a nosotros, a nuestra mente, a creer que fue así. Y que todo también tenía un plan, ya finalizando este mensaje. El pesebre. Pastor, ¿y el pesebre? Pues el pesebre es para los animales, sí. El pesebre era para poner alimento de animal, para abrevar los animales, ok, a la agua o alimento. Era un cajón de madera, ok. Pero lo que sucede, no sé si usted lo sabía, es que en esta cultura, en las casas también tenían pesebres. Escuche bien. En las casas también ponían pesebres. ¿Y cómo es eso? En esta casa, donde se recibieron a María, llamado un lugar mesón, cuarto de huéspedes, allí donde recibieron a María, había 2 habitaciones, como se acostumbra en las casas allá, tener 2 habitaciones, en una planta alta. Una habitación era el cuarto de huéspedes y otra habitación era la recámara principal, ¿ok? La recámara principal o el cuarto principal. Y tú vas allá, viajas allá y hablas con esta persona del oriente, le van a decir, oye, ¿cómo es su casa? Pues mi casa tiene 2 habitaciones y tiene una recámara para huésped y tiene el cuarto principal. Y entonces hay una primera planta. Esa primera planta, ahí se acostumbraba a que los animales, escuchen esto, de sus dueños pudieran pernoctar en la noche ahí, porque o se los podían robar estando afuera, 2, podía venir un animal y atacarlo y hacerle daño. Así que entonces se acostumbraban a esta cultura a tener animales también para que pernoctaran, estuvieran ahí en las noches. Si usted observa 2 de Samuel capítulo 12, verso 3. 2 de Samuel capítulo 12, verso 3. Yo quisiera que usted lo observara. A mí me lo ponemos en pantalla. ¿Qué está hablando ahí? De una evidencia de cómo... no está por ahí, Ale. Ale, ponme ese versículo. 2 Samuel 12:3. Una evidencia de cómo una persona crió un animalito. Mira lo que dice. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Cuántos tienen un perrito o una mascota que quizás ha dormido con usted? Ok. Y eso es bastante aceptado. No le entra a la mente a nosotros, nuestra cultura occidental, a decir, pues mira, dentro de mi casa yo tengo allí un pesebre en la esquina, cerca de la puerta, ok, de salida, y aquí por la noche yo pongo el burrito, ok, pongo un burrito, un asno, o verdad, otro tipo de animal allá adentro. Eso como que a nosotros como que, ni loca, dice por ahí. Voy a poner un burro aquí. Una vez nosotros traímos un burro, fue que traímos, lo metimos por aquí, todo el mundo, ay, que me dio un burro aquí. Es algo sorprendente para ellos no, ay, qué alegría, qué bello. Pero para nosotros, ay, Dios mío, saquen ese animal. Ay, porque estamos, ¿qué? Esta es nuestra cultura, pero la de ellos es algo común y normal. Son animales totalmente mansos, ok, los tienen allí, los cuidan y son de gran ayuda, porque esos animales para el trabajo y el sustento de la familia es indispensable en esa cultura, ok. Así que entonces lo que podemos ver en 2 Samuel 12:3 es que ciertamente los animales estaban allí. Y había un cajón que lo tenían para que el animal pudiera beber o comer, mayormente comer en ese lugar, o en lo que pasaba la noche. Luego lo sacaban durante todo el día, ¿no? Afuera, pero el animal también pernoctaba dentro de la casa. Ahora podemos quizá como que engranar cada uno de los pedazos de, ok, ¿qué fue lo que sucedió con todo esto de María y José? Y podemos engranarlo y podemos decir, espérate, según toda la cultura oriental, según las experiencias y las formas de vida y la casa y la familia, la descendencia, las ordenanzas bíblicas y todo esto, podemos concluir entonces y podemos decir, wow, María y José llegaron a un lugar, en ese lugar fueron hospedados, no había mucho espacio en el cuarto, ok, de recibimiento allí. Por tanto,
el hombre de la casa seguramente le dijo: váyanse a la recámara principal porque allí no hay espacio para ustedes en el mesón. Escuche, no hay espacio para ustedes en el mesón. Así que vinieron, se fueron a la recámara principal y allí pasaron la noche. Y cuando tuvieron a su hijo, fueron entonces y lo pusieron en un pesebre que estaba seguramente ubicado en la primera planta de la casa, cerca tal vez de la puerta para los animales, pero allí se podía dejar un bebé fácilmente porque era un lugar totalmente privado, un lugar seguro, era una habitación segura para ese bebé. Entonces ahora podemos comprender que Jesús nació como uno de nosotros. Jesús nació como uno de nosotros y no quisiéramos hablar, ¿verdad?, de los otros elementos de los pastores que llegaron y aquello cómo ocurrió. Tendría que tener otra prédica para eso. Pero lo que quiero decir hasta aquí, hermanos, hablando de un experto de cultura oriental a la cual yo recibo esta información que es sumamente útil, donde la historia va acorde, donde las palabras van en acorde, donde va la experiencia en acorde. Con la vivencia de más de 30, 40 años viviendo en esta cultura. Wow, ¿cómo podemos entender esto? Pastor, ¿pero qué relevancia tiene todo esto? Terminamos con Lucas 2:7. Lucas 2:7, que era el verso principal que había utilizado, pero lo estoy leyendo ahora en la versión PDT. Mira lo que dice la versión PDT. Al nacer su hijo primogénito, lo envolvió en retazos de tela y lo acostó en un pesebre dentro de la casa, porque no había ningún lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Esa es la versión PDT de la Biblia. Y me encantó porque la versión específicamente lo establece tal y como es, según la base de la historia y la cultura de este pueblo. Pastor, pero ¿cuán importante es saber todo esto? En primer lugar, usted aclaró tal vez algunas cosas que no sabía o que sabía de otra manera. En segundo lugar, al pasar los siglos, muchos han querido esconder y silenciar este mensaje, hermanos. En aquellos tiempos Herodes quería matar y quería destruir y sacar de la tierra al Salvador del mundo. En aquel tiempo los que fueron allí enviados fueron simples pastores campesinos que no eran oídos y escuchados por toda la sociedad con facilidad. En aquel tiempo no se tomaba en consideración Belén, porque Belén era que una ciudad, un terruñito pequeño por allá, campesino, en las aldeas más adentro, cuando hay grandes pueblos y Roma está interesada en otras cosas. La noticia de Jesús comenzaba en ese momento. El nacimiento del Salvador había ocurrido en ese momento, pero la gente, los paganos, los hombres malos, la gente que no quería que se escuchara esto, comenzaron a empañar todo el escenario y toda esta experiencia, esta historia, y a ponerla como una que no hubieron testigos, como que eso pasó por allá, que no tiene significancia, que no tiene validez. Pero Jesús ya estaba mostrando algo maravilloso. Él quería identificarse con los pobres, Él quería identificarse con los necesitados, Él quería identificarse con gente humilde. Él quería identificarse y quería encontrarse en la habitación de uno que le abriera la puerta. Jesús estaba buscando un lugar. El mensaje iba a comenzar esa noche a expandirse de una manera increíble sobre las aldeas, sobre los vecinos, pero pusieron todo un escenario opaco de la realidad de un Salvador que nacía, y no sabían que había muchos testigos, que hubieron tal vez parteras, que estuvieron aquellas mujeres regocijadas, hombres, campesinos, la cultura lo decía, gente que se aglomeraba en un lado y en otra, porque así era el campo, porque así es la gente. Pero querían silenciar el mensaje del Salvador. Dios quiere que tú sepas en esta mañana algo. Filipenses 2:5-11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Segunda de Corintios 8:9 dice: ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Y yo quiero que tú pienses en algo, porque la maravillosa obra de Dios, el plan de Dios se llevó a cabo como Dios quería. Y tal vez hay muchos lugares en nuestra vida para muchas cosas, pero muchas veces hay lugares que no han sido puestos al servicio y al propósito de Dios. El Señor está buscando un lugar donde habitar. Y quizás hay alguien que a la distancia, por alguna razón, hoy dijo: voy a ver el mensaje, y estás allí y me estás escuchando, y quizás hay un latido en tu corazón que dice: ese es el lugar que está buscando Cristo para nacer en tu vida, el lugar que está buscando Cristo para darte una nueva oportunidad, para darte una nueva esperanza. El lugar que Dios está buscando es tu corazón. La palabra dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Escúchame, Él está llamando hace tiempo a la puerta de tu corazón. Está llamando desde afuera. Él vino como un extranjero, como un viajero, como alguien que no pertenece a este mundo, y se paró a tu puerta a llamarte y a decirte: te quiero entrar allí adentro de tu corazón. Él no te va a obligar, Él no te va a imponer nada, simplemente va a llamar. Y cuando tú oyes su voz y sientes su latido y sientes que Él está ahí parado afuera esperando que tú le abras, solamente tienes que abrir tu corazón y decir: entra, ven, entra, yo quiero cenar contigo. Jesús quiere tener una relación especial contigo. Quiere conocerte, quiere que le conozcas, quieres que le des tu vida, tu alma, todo tu ser. Pastor, no he tenido esperanza porque me han aplacado muchas circunstancias, la fe, la vida que debo de tener. Necesito que mi espacio sea lleno por el Salvador. Yo no sé si tú tienes un espacio para Él. Quizás hay muchos afanes para alguno que está aquí, algunas preocupaciones, algo que está atando tu vida por largo rato, por largo tiempo. Pero entonces tienes que revisar tu vida y decir: hay lugar para ti, Cristo. Hay lugar en mi vida. ¿Qué está pasando? Yo te invito a que escudriñes tu corazón, que busques dentro de él si hay algo que te está afanando, si hay algo que te está preocupando, alguna ansiedad, alguna preocupación, alguna dejadez, algún enojo, alguna amargura, algo que pueda estar estorbando en este momento de tu vida. Que tú digas: no le estoy dando el lugar a Jesús, a quien debo darle el lugar. No lo estoy atendiendo como debo atenderlo, porque yo sé que si Él está ahí en mi casa, si Él es aquella persona que puede sanar mi vida, que puede darle sentido a mi vida, si Él está ahí en el lugar correcto, que es en mi corazón, todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué piensas en otras cosas? Con tus ojos cerrados, dile al Señor:
tu afán. Preséntale al Señor tu ansiedad, tu necesidad. Tal vez es una necesidad de salud física. Tal vez es una necesidad de relación con Dios. Tal vez es una necesidad de decir: Dios, he estado demasiado preocupada por esto. Esto me ha estado carcomiendo la mente. No me deja tranquila. Necesito tu paz. Necesito estar segura. Donde está Cristo hay seguridad. Donde está Jesús hay paz. Donde está Jesús hay armonía. Las cosas alrededor tuya toman sentido. Él es la explicación a aquellas cosas, a aquellas partes más profundas de tu ser, de tu vida. Él es la explicación. Él seguramente trastornó la vida de aquel hogar, de aquella familia donde fue recibido. Todos los que estaban allí, los habitantes, los campesinos, la gente, se maravillaron, comenzaron a contar la historia, comenzaron a contar las noticias, las buenas nuevas de que el Salvador había nacido aquí en Belén nació el Salvador. El mensaje se hizo viral, todos comenzaron a hablar de esto, porque el grandioso día había llegado. Deja que ese grandioso día llegue a tu vida. Deja que ese grandioso día llegue a tu corazón. Deja que ese grandioso día se convierta en ti la noticia que necesita tu boca declarar, confesar. Este es el mensaje, esta es la noticia. Jesús es el único Salvador, el que murió por ti y por mí en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo, serás salvo. Hay promesa de salvación para ti. Jesús nació y Jesús da vida a todo aquel que le deja entrar al corazón. Si no lo conoce, déjalo entrar. Cena con Él y verás que tu vida cambiará. Aquellos hijos de Él y de la casa, aquellos bienaventurados y bienaventuradas que sin ver han creído, aquellos dichosos, felices, bendecidos son, porque Jesús está con ustedes, porque Cristo está con ustedes. Entonces debo decir: Señor, si tú estás conmigo y tú eres tan grande, ¿por qué yo he de atemorizarme? ¿Por qué mi alma ha de angustiarse? Oh alma mía, alaba a Jehová. Como decía aquel corito, que si tú te afliges, alma mía, que yo te alabe, que yo ore a ti y tú cambies mis pensamientos, que tú arranques y saques de mí una mentalidad que me está haciendo daño. Y tú le digas al Señor: Señor, tú eres la luz de mi vida. ¿Y qué te hizo a ti venir aquí y poner tus ojos sobre mí? ¿Qué te hizo a ti visitarme y tener misericordia de mí? Yo te voy a invitar que te pongas de pie, iglesia, y que junto con nosotros tú puedas entonar esta canción que todos cantamos, y que tú con tus ojos cerrados, el que quiera levantar sus manos lo puede hacer. El que quiera poner su mano en el corazón lo puede hacer. El que quiera arrodillarse lo puede hacer, como quieras. Pero con tu mano en tu corazón, o con tu corazón puesto como el pesebre para Dios, con humildad venimos. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió? Sí, Señor.
a perdonarme. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida. El que se sepa la canción puede cantarla con nosotros en este momento. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Una vez más. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. A todo aquel que sabe que ha recibido la misericordia del Señor, alza tus manos ahí conmigo. Señor, gracias por tu misericordia, por visitarme, por darme la oportunidad de haber conocido al Salvador, aquel niño que nació un día, que se hizo hombre, que murió en la cruz por mí y que he creído en Él. Gracias por ser la luz de mi vida, Señor, porque aquí tu pesebre, Señor, mi corazón, que con humildad venimos delante de ti reconociendo tu grandeza, Dios altísimo, maravilloso, exaltado por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, gracias, dale gracias a Él por esa misericordia que ha tenido contigo. Te ha dado, te ha suplido, ha sido bueno, te ha protegido, te ha cuidado, te ha alimentado, te ha dado un techo, descanso. Y en Él se renuevan todas tus fuerzas en esta mañana. Para aquel que no tiene fuerzas, Él las multiplica todas. Porque Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Y en Él tú puedes descansar. Aleluya. Aquel que me ha mirado el día de hoy, que ha escuchado el día de hoy este mensaje, si hoy ha sido tu día, sé que has llorado, sé que has abierto tu corazón allá a la distancia y le has dicho: Señor Jesús, que este sea tu pesebre en mi corazón, porque yo quiero cenar contigo. Padre, gracias por la iglesia, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, que sigue siendo viral en medio de los tiempos y nunca pasará. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo oro por mis hermanos y por aquellos que me han visto. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén.
Dios los bendiga, iglesia, y a todos aquellos que nos escucharon a través de Facebook. Muchas bendiciones para ustedes. Esperamos ver el próximo domingo sintonizándonos aquí nuevamente y continuando esta serie viral en su tercer mensaje. Los queremos mucho y los invitamos a Casa del Alfarero para que esté con nosotros, sea presencial o no presencial. Aquí hay un pueblo maravilloso que les recibe. Dios los bendiga. Amén, amén.